Hasta 1848 Alemania fue dominada por los terratenientes, de tendencia eminentemente conservadora, y por la nobleza cortesana. La idea de unidad alemana se consideraba revolucionaria en vez de patriótica y como una reivindicación opuesta a las tradiciones históricas del país. La clase media se encontraba entonces en un estado de transición. La nueva burguesía industrial estaba convencida de que la autocracia prusiana jamás podría resolver los nuevos problemas sociales nacidos de la creciente industrialización. Aunque se trataba de capitalistas intransigentes, comprendían que el terror policíaco era inadecuado e improcedente para solucionar los problemas obreros que se planteaban. Exigían la unidad alemana y el establecimiento de una representación nacional, pues gracias a ella los súbditos, al menos los adinerados, se convertían en ciudadanos interesados en el gobierno. Este frente contra la autocracia se desarrolló especialmente en las regiones renanas, dispuestas a participar en la revolución inminente y en la lucha contra los 12.000 señoriales. Más esencial fue el papel desempeñado por otro sector burgués, opositor, los profesores y jóvenes universitarios llamados Bürgerfrachten, por figurar entre ellos los teóricos de la Revolución Nacional, la unificación alemana, la patria común y la libre constitución. En primer lugar militaba el historiador Federico Dahlmann, cuya actuación nacionalista le había hecho perder su cátedra de Gotinga y que en 1845 hubo de refugiarse en la Universidad de Bonn. Él contribuyó a informar a Alemania de los movimientos liberales del occidente europeo. Al mediar el siglo escribió ampliamente sobre la Revolución Inglesa de 1688 a 1689 y la francesa de 1789, trazando un paralelo elocuente entre la Francia anterior a la Revolución y la Alemania de su época. Los Junkers consideraban a la Revolución Francesa como una especie de pecado original que había provocado la cólera divina sobre la Europa occidental. En su opinión, el historiador profeta Dahlmann cometía un crimen contra el espíritu y las altísimas y heroicas enseñanzas de la historia alemana. Una medida de suma importancia para el movimiento de unificación alemana adoptada con anterioridad a 1848 fue el establecimiento del Deutscher Zollverein, o Unión Aduanera Alemana, al que la mayoría de los países germánicos suscribieron, a excepción de Austria. Su influencia beneficiosa se dejó sentir muy pronto, brindando oportunidades para que pudiera maniobrar las nuevas fuerzas económicas. Con la baja de precios debido a la suspensión de las barreras aduaneras en los países germánicos, Alemania se encontró más capacitada para concurrir a los mercados internacionales, lo que fue previsto por el padre espiritual y teórico del Zollverein, Federico List, quizás el único alemán de su época que se situaba a nivel internacional. List se suicidó en 1846. Federico Guillermo IV de Prusia, un monarca ajeno a la realidad. Desde 1840 Prusia era regida por Federico Guillermo IV, quien al estallar la revolución alcanzaría más notoriedad que los demás jefes de Estado alemanes. Quizá fuera el más excéntrico de todos los monarcas prusianos, aunque la mayoría de sus contemporáneos lo consideraban encantador. Así, la reina Victoria decía de él que era sumamente amable, amistoso y cordial, rebosante de buenas intenciones y de carácter natural y sincero. Y Leopoldo de Bélgica confesaba que era sensible a su simpatía. El juicio que se formó de él la posteridad sería, con todo, muy distinto. Sin duda era hombre de excelentes cualidades, artista por temperamento, brillante orador y buen estilista, dibujaba bien y sentía preferencia por los temas románticos. En el ejercicio de su potestad regia se mostraba embargado por los más elevados ideales, deseaba el bienestar de su pueblo y ardía de impaciencia por realizar hazañas que le proporcionaran renombre. Su más caro deseo era de imprimir su sello y su carácter a la época en que vivía, y aunque comprendiera la inminencia de acontecimientos decisivos, por desgracia no podía considerar la situación con realismo. Vivía en fantasías, en un pasado medieval, cuando el Sacro Imperio era modelo de perfección. Federico Guillermo IV, apegado al concepto de la monarquía de derecho divino, estaba persuadido de que los reyes eran los únicos que podían saber y entender en los arcanos de la política. Encasillado en sus supuestas facultades superiores, creía que era un deber sagrado gobernar a su antojo. Esto explica su pésima política en 1848-1849. Los prusianos exigían la participación en el gobierno y un sistema constitucional, pero el soberano de Prusia no quería oír hablar de esos temas. Detestaba profundamente el liberalismo occidental europeo y sobre todo su principio de la representación nacional, que regulaba claramente los derechos y deberes recíprocos de gobernantes y gobernados.
A principios de marzo de 1848, Engels describía con acritud al monarca: si quiere seguir aferrado a su sistema feudal, la cosa será difícil, pero solo el diablo sabe de lo que es capaz este caprichoso imbécil si se le mete algo en la cabeza. Luis I de Baviera. De los demás soberanos de aquella época, solo merece atención Luis I de Baviera. Este país, aunque no desempeñara mayor papel político, era un importante centro cultural. El rey se rodeaba de artistas y los protegía. Baviera era también un baluarte del catolicismo alemán. El liberalismo y el protestantismo eran hostigados, perseguidos o destituidos los profesores sospechosos de inconformismo, la prensa censurada y el derecho de asociación limitado o suspendido. Un día apareció en Múnich una belleza danzarina, Lola Montes, cuyo verdadero nombre era Betty Watson. El monarca se sintió hechizado, la colmó de joyas y le otorgó el título de condesa de Landsfeld, pero ella tuvo la imprudencia de declarar la guerra a jesuitas y a filisteos, a conservadores y absolutistas, en su afán de convertir a Baviera en el núcleo liberal y democrático de Alemania. La oposición a Lola Monte la favorita comenzó a aumentar y en febrero de 1848 manifestaciones estudiantiles exigieron que se fuera. La bailarina se vio precisada de ir a Suiza, pero el prestigio del monarca decayó y nada pudo hacer contra la ola revolucionaria que sacudió a Alemania poco después. Mientras tanto, en febrero de 1847, Guillermo IV de Prusia convocaba una dieta nacional, es decir, a una asamblea de las dietas provinciales ya existentes, a las que unió la Herrancuria, integrada por los príncipes y los nobles. Pero los dos partidos principales la atacaron, y especialmente el barón de Vincke. En esta dieta hizo sus primeras armas políticas el joven barón Otto de Bismarck, del bando conservador, quien atacó a de Winckx. La dieta fue disuelta, pero sus resultados fueron insignificantes. La omnipotencia de Metternich. En Austria nada ocurría entre tanto. El accionar de sus autoridades consistía en mantener una invariable política autoritaria que consintiera las menores reformas posibles. El régimen era ahora de Metternich y el sistema consistía, entre otras cosas, en la organización de una confederación germánica que impidiera que cualquier estado alemán, inquieto o rebelde, se levantara contra la hegemonía de Austria, si bien incluía en su seno diversas nacionalidades. En el exterior debía actuar como un estado alemán, es decir, Austria debía dirigir la política de Alemania entera. Pero en 1848 Metternich se vio atacado incluso por la propia corte austríaca. La archiduquesa Sofía, casada con el hermano menor del emperador Fernando I, el archiduque Francisco Carlos, alegaba que el gran canciller no era más que un anciano vuelto a la infancia y, por añadidura, sordo. En cada región, en cada país donde se aspiraba a la libertad, fuese individual o nacional, el príncipe Metternich era objeto de un odio feroz, y sin embargo Viena era la más amable de las ciudades alemanas. Gracias a su corte, a su refinada aristocracia, a sus altivos y graves funcionarios, su música, sus teatros y cafés, su elegancia y su fino ingenio popular. En Viena había libertad para todo, excepto para hablar de política, tema extremadamente peligroso, incluso como simple objeto de conversación. No obstante, a pesar de los innegables esfuerzos del gobierno, la libertad de palabra existía en cierto modo, pues todo el mundo estaba de acuerdo en maldecir la imbecilidad del emperador y las directrices políticas del gobierno imperial. Tanto en cafés como en teatros, tertulias, oficinas y regoticas se criticaba despiadadamente al gobierno. En 1843 apareció en Hamburgo una obra titulada Austria y su futuro, publicación que nos ofrece una muestra de los asuntos que se discutían en la Viena de aquella época. Como principio, en aquel libelo se manifestaba que Austria nada tenía de Estado nacional, por no ser más que un complejo conglomerado de naciones pronto a desintegrarse si no se adoptaban medidas drásticas y rápidas para acabar cuanto antes con la omnipotencia del valetudinario ministro, con la arcaica administración, rutinaria y formalista, por entero desprovista de previsión y de idealismo, y con aquella burocracia sin alma. Estado y pueblo, en el imperio de los Habsburgo, no constituían una unidad, sino al contrario, la más viva de las antítesis. Contra la burocracia ministerial y omnipotente no cabía otro recurso que la rebelión violenta, tanto de los miembros de la nobleza como de la burguesía. Tales eran los tópicos que se oían por doquier en Viena y en cualquier rincón de Austria, argumentos e ideas que aparecen en la obra literaria de Francisco Grillparzer. El poeta vienés cantaba los ideales de la oposición en estrofas de arrebatadora melancolía.
Mejor que nadie comprendía todo cuanto el régimen de Metternich tenía de trágico y desolador, cantando el amor a su país y la inminencia de la revolución. Metternich era, en opinión de Kriegspatzer, un monstruo opresor que frenaba la evolución del país y consentía que el imperio se anquilosara, mientras otros países como Inglaterra y Francia, incluso la propia Prusia, se industrializaban a ritmo rápido. El canciller empobrecía su patria y llegaba a comprometer la misma existencia de Austria. La oposición en la corte vienesa. Desde 1835 figuraba al frente de la monarquía burguesa el emperador Fernando I, primogénito y sucesor de Francisco I. El monarca era un epiléptico que apenas sabía lo que pasaba en torno suyo, y sin embargo tenía en sus manos el destino de casi 40 millones de seres humanos. La emperatriz de Rusia quedó consternada el día que conoció al emperador austríaco. Había oído hablar mucho de su cuerpecillo deforme, su enorme cabeza y su mirada errabunda y estúpida, pero la realidad supera todas las descripciones. En lugar de Fernando gobernaba el Consejo de Estado Imperial, en el que Metternich era dueño y señor, si bien debe tenerse en cuenta también la presencia de la archiduquesa Sofía, mujer enérgica y enemiga de Metternich, a quien consideraba como el sepulturero de la monarquía de los Habsburgo. Además, el príncipe ministro era muy capaz de borrar del número de los vivos a Francisco José, hijo preferido de la archiduquesa, para quien ésta ambicionaba el trono a la muerte del enfermo reinante, a quien Metternich intentaba casar, considerando que la imbecilidad y la epilepsia no presuponen impotencia. Sofía reclamaba a través de su dócil marido un cambio radical de la política, apoyada por el conde Colowrat, anciano noble que, aunque fuera enemigo declarado de la democracia, sabía que la política es el arte de lo posible y comprendía todo cuanto el emperador no podía y el canciller no quería comprender, que para subsistir era indispensable que la monarquía austríaca hiciera determinadas concesiones a las masas liberales. El descontento fermentaba sobre todo en la juventud estudiantil y en general entre los súbditos que aspiraban a ser considerados ciudadanos y exigían la preferencia del talento sobre los privilegios de cuna. De hecho, aquellos burgueses no eran en absoluto revolucionarios, sino al contrario, acataban y proclamaban su lealtad a la majestad imperial austríaca, aunque estuviera representada por aquel infeliz ejemplar humano, que era el soberano, y anhelaban la formación de una monarquía danubiana, dominada por elementos germánicos y predominante en toda Alemania, una estructura política constitucional, la libertad de prensa y una justicia digna de tal nombre. Toda propaganda de tendencia izquierdista e incluso liberal acarreaba la pena de muerte en la Austria de Metternich. Por ello, al principio, los obreros se unieron a la revolución burguesa y les sirvió de tropa de asalto. Luego, los intereses se separaron y cada grupo asumió la defensa de su propia causa. Oposición en Hungría y Bohemia. El trono de los Habsburgo hubo de enfrentarse aún con otros problemas graves, los movimientos nacionalistas en Bohemia, Italia y sobre todo Hungría. Hungría desempeñó un papel preponderante y personalísimo en la revolución, lo que nada tiene de sorprendente. La pretérita historia húngara servía de antecedente adecuado a los acontecimientos de 1848. Hungría era un reino independiente muy anterior a la Austria de los Habsburgo. Hungría disfrutaba desde siglos de una constitución que limitaba de manera estricta el poder real frente a los derechos de la nobleza, constitución que se hallaba aún en vigor por ser la nobleza la dueña del país. Las estructuras políticas de Hungría eran netamente feudales. En los latifundios la situación de los campesinos era tan triste y miserable que hubo que ocuparse de esta cuestión evidente cuando se debatió el problema palpitante, el político, es decir, el de las relaciones de Hungría con Austria. La Corte de Viena consideraba a Hungría como una provincia austríaca. Los húngaros no necesitaban reivindicar una constitución que ya poseían de antiguo, aunque hubiera que revisarla y modernizarla para darle un carácter más liberal. Además, querían ser ellos mismos quienes efectuaran tal reforma. Los primeros síntomas de la Revolución Nacional surgieron en 1847, en el célebre discurso de un aristócrata húngaro, abogado y periodista, que se llamaba Luis Kossuth, y alcanzaría en la historia húngara un lugar de primer orden. Kossuth sería el héroe de la Revolución. Su discurso representó una fervorosa exigencia de acabar con la política vienesa, encharcada en bastardos intereses familiares.